Bueno, muy buenas. En este video vamos a ver las prácticas 4, 5, 6 y 9 de la ontología sobre revaluación y deterioro de activos. Entonces vamos a empezar a leer el enunciado de la práctica número 4 rápidamente. Dice que se adquiere un edificio el 30 de septiembre del 2012 por un valor de 10 millones. El edificio se deprecia con una vida útil de 40 años. La empresa hace cierres fiscales el 30 de septiembre de cada año. Tiene la política de depreciar los activos a partir del mes siguiente de la compra. Se usa el método de línea recta. Con fecha el 1 de octubre del 2015 se contrata un perito calificado para que valore el edificio, el cual determina en dicha fecha que el valor razonable es de 14 millones. Nos piden el asiento de la compra de depreciación para los años 2013 y 14 y nos dice que la empresa traspasa utilidades retenidas el superávit realizado a medida que se usa el activo. Nos piden el asiento de la revaluación el 1 de octubre del 2015 y el registro de la depreciación para el año 2016, usando la forma compensada y la forma reexpresada. Y la presentación en el estado de situación financiera el 30 de septiembre del 2016 del edificio revaluado usando las dos formas mencionadas en el punto 2. Entonces vamos a proceder a compartir el Excel para ir dándole respuesta a esta práctica. Entonces, el 30 de septiembre del 2012 se adquiere el edificio. Entonces el asiento es como ya conocemos que se hace un asiento de compra. Es el edificio contra el efectivo por los 10 millones de colones. Vamos a ponerle aquí la información de la vida útil, que dice que son 40 años para tenerlo presente. Y no tiene valor residual, entonces dice que se deprecia también a partir del mes siguiente. Entonces la depreciación para el 30 de septiembre del 2013 y 2014, pues nada más agarramos los 10 millones y lo dividimos entre 40 años. Quiere decir que se está depreciando ese activo 250,000 colones por año. El enunciado nos pide 13 y 14, lo estoy haciendo en un solo asiento, pero serían asientos separados, ¿verdad? Y ahora el 10 de enero del 15, perdón, el 1 de octubre del 15, hay un perito que dice que el edificio tiene un valor razonable de 14 millones. Entonces vamos a alimentar este cuadro que nos va a permitir ver si hay un incremento o no por revaluación. Entonces el costo del edificio es 10 millones. Tiene una depreciación acumulada de 3 años, que serían 2013, 14 y 30 de septiembre del 15, que no tengo aquí el asiento porque el enunciado no nos lo pedí. Quiere decir que nos daría un valor en libros al 1 de octubre del 2015 de 9,250,000. Por lo tanto, hay un incremento por revaluación de 4,750,000. Eso nos daría el monto de la revaluación. Antes de pasar al índice, vamos a registrar el asiento de la revaluación por el método compensado. El método compensado lo que hace es aumentar el edificio, una cuenta de edificio revaluado, contra un superávit por revaluación de 4,750,000. ¿En qué consiste el método reexpresado? Sería dividir los 14 millones entre el valor en libros y nos da un índice de un 1,51. Ese índice lo utilizamos para reexpresar el costo y lo utilizamos para reexpresar la depreciación acumulada. Y esta diferencia es la que vamos a ajustar en los asientos. Ajustamos costo, ajustamos depreciación acumulada y estos 4,750 coinciden con estos 4,750.
¿Cómo sería el asiento por el método revaluado? Aumento el edificio costo, aumento la depreciación acumulada y me da un superávit por revaluación de 4.750.000. Ese sería el asiento por el método reexpresado. Y nos queda la depreciación al 30 de septiembre del 2016. ¿Cómo la calculamos? La tenemos que separar en costo y revaluado. Costo, mantenemos los 250 y revaluado lo que tenemos que hacer es tomar el incremento por revaluación y dividirlo entre la vida útil restante. Eran 40 años, han depreciado 3 años, entonces quedan 37 años. Entonces esa es la depreciación anual del edificio revaluado. Para un total de depreciación de 378.378. Y el enunciado lo que dice es que la empresa tiene la política de traspasar utilidades retenidas a manera que se va usando el activo. Entonces es ir trasladando los gastos por depreciación a las utilidades retenidas. Y bueno, lo que queda es la presentación por el método compensado y reexpresado el 30 de septiembre del 16. Edificio costo, pues son los 10 millones. Edificio revaluado, son los 4.750. Nos da entonces un total de 14.750.000. Esto es por el compensado. Y costo, la depreciación acumulada sería los 750 que teníamos a esta fecha, más los 250 que teníamos al 30 de septiembre del 16, para un total de depreciación acumulada de, perdón, antes va la revaluada. La revaluada son los 128 que tenemos acá. Entonces la total depreciación acumulada revaluada, 1.128. Para un valor en libros de 13.621.000. Este valor en libros tiene que darme exactamente igual al valor en libros que vamos a calcular expresado, que serían los 10 millones costo, el revaluado que serían los 5 millones que ajusté acá. Ok, entonces el edificio revaluado son los 5.135.000. Tenemos entonces un total de valor de edificio de 15.135. La depreciación acumulada a costo son los mismos 750 que ya habíamos calculado el 30 de septiembre del 15, más la depreciación del 16. Y la depreciación acumulada revaluada, pues los 128 del gasto, más lo que ajustamos de depreciación acumulada el día de la revaluación, nos da un total de depreciación acumulada de 1.513.000. Vean que el valor en libros tiene que darme exactamente igual, los 13.621.62 para ambos métodos, compensado y reexpresado. Este sería el ejercicio número 4 de la antología. Entonces vamos a proceder ahora a el ejercicio número 5. Entonces vamos a abrir la práctica 5 para leerla. Y me dice que el 25 de noviembre del 2011 se adquiere una maquinaria que costó 6.580.000. La maquinaria tiene un valor residual de 100.000 y se deprecia por línea recta durante 10 años a partir del mes de la compra.
Debido a cambios en las líneas de producción en años anteriores, la maquinaria ha tenido una utilización más activa, por lo que la administración de la empresa cree que al 1 de octubre del 2015 existe un deterioro del valor de dicha maquinaria, para lo cual le solicito a usted como estudiante avanzado que determine si existe o no dicho deterioro y su monto. Se pide elabore los asientos de diario de la compra, el registro de la depreciación del 2012, el deterioro del valor si procede, la depreciación al 30 de septiembre del 16, y se sabe que al 1 de octubre del 2015 el valor razonable menos los costos de venta de una maquinaria similar a esta es de 366 y que el importe del valor en uso según el valor presente de las estimaciones de los flujos de efectivo es 30. Entonces vamos a compartir ahora lo que es la plantilla de Excel para ir viendo la solución. Entonces tenemos lo primero que fue una compra por los 6.580.000. Entonces es maquinaria contra bancos. Vamos a poner aquí el cálculo de la depreciación. Entonces tenemos que costó 6.580.000. Tiene un valor residual de 100.000 para una base depreciable de 6.480. Tiene una vida útil de 10 años, entonces eso nos va a dar una depreciación anual de 10 millones. Y dice que se deprecia a partir del mes de la compra, entonces sería noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 11 meses. Entonces vamos a dividir entre 12 por 11. La depreciación al 30 de septiembre del 2012 serían los 590. Eso sería la depreciación al 30 de septiembre del 12. Vamos a anotar aquí porque es importante. Hay asientos que no nos están pidiendo. Entonces, vamos a anotar las depreciaciones de estos años. Antes de la fecha del 1 de octubre del 2015, que un perito nos está dando una información y tenemos que establecer si hay deterioro. Estos son años completos, entonces son 648.000. Los tengo que tener acá presentes. Y el enunciado me está diciendo entonces que calcule si hay un deterioro o no. Entonces la maquinaria tiene un costo de 6.580. Vamos a anotarlo aquí. 6.580. Y la depreciación acumulada serían los 594 más los 3 años de depreciación completos. Eso nos daría un valor en libros de 4.042.000. ¿Y contra qué lo tenemos que comparar? Contra el importe recuperable que va a estar dado entre uno de estos dos valores. El valor razonable menos costos de venta, que es 366. Y el valor en uso que me está dando el enunciado, que son 3 millones. Quiere decir que el importe recuperable serían los 366, que es el más alto. Por lo tanto, si hay una pérdida por deterioro, porque el importe recuperable es menor
al valor en libros. Por lo tanto, el ajuste del deterioro sería la pérdida por deterioro contra el deterioro acumulado. Y vamos a calcular la nueva depreciación. Tenemos un nuevo valor en libros que es 3.166.000. El valor residual lo mantenemos, es de 100.000. Hay una nueva base depreciable. Y hay que ver cuánto es la vida útil restante. Para la vida útil restante eran 120 meses originales. Y han pasado un total de 3 años por 12 meses más estos 11 meses. Entonces quiere decir que remanente me queda por depreciar 73 meses. Entonces la nueva depreciación mensual sería 42.000. Y al año 504.000. Entonces, al 30 de septiembre del 2016, depreciaría 504.000 colones de ese activo. Vean que cuando hay deterioro, lo normal es que pase a depreciar menos. Antes depreciaba 648 porque el valor de la máquina era mayor. Ahora, como está deteriorada, pasó a depreciar 504.000. Y ese sería el enunciado y la solución de la práctica 5 de la ontología. Ya vimos revaluación y ya vimos deterioro. Ahora vamos a ir a un caso de deterioro con revaluación, que es la número 6. Entonces vamos a compartir el enunciado de la práctica 6. Y la leemos. Dice que el 2 de diciembre del 2008 se adquiere un terreno por valor de 4,5 millones, en donde se tienen unas bodegas. El 12 de abril del 2010 se contrata un perito calificado para que valore el terreno, el cual determina que en esa fecha el valor razonable del mismo es 6.900. El 10 de octubre del 2010 se instalan en los terrenos cercanos una industria química que genera mucho desperdicio contaminante, elevando el nivel de riesgo de vida en dicha zona, por lo cual los terrenos situados en este lugar bajaron su precio. La administración de la empresa considera que puede existir un deterioro del valor de dicho terreno. Según estudios realizados por una empresa corredora de bienes raíces con fecha del 15 de enero del 2011, el valor razonable menos los costos de venta del terreno sería 3,5 millones. El valor en uso no pudo determinarse porque el terreno no genera entradas de efectivo independientes de las producidas por otros activos de la empresa. El 10 de abril del 2015 se vende el terreno en 2 millones. Asumiendo los datos anteriores, hacer los asientos que correspondan para la compra, la revaluación, el deterioro del valor y la venta del mismo. Vamos a compartir de nuevo el Excel para darle solución a este enunciado. Entonces, el primer asiento es el de la compra. Dice que son 4,5 millones. Entonces, se está adquiriendo el terreno por 4,5 millones. Resulta que el 12 de abril se contrata un perito y este dice que el valor razonable es 6.900.000. Entonces, ese 6.900.000 excede el valor costo y por lo tanto hay una revaluación de 2.400.000. Es terreno revaluado contra superávit por revaluación. Y el 15 de enero es donde nos están dando una serie de información para determinar si ese terreno sufre o no un deterioro en el valor de su registro. Entonces vamos a calcular el valor en libros del terreno a esta fecha. Tenemos el costo 4,5 millones y un terreno revaluado de 2.400.000. Y a esa fecha nos dan que el valor razonable menos los costos de venta es 3,5 millones. Pues como el importe recuperable es menor al valor en libros,
quiere decir que si hay una pérdida por deterioro de 3.400.000. ¿Qué nos dice la norma, la NIC 36? Que si yo tengo un superávit por revaluación, yo puedo reversar ese superávit por revaluación y debo reversarlo. Y por diferencia calculo la pérdida por deterioro. En este caso nos daría una pérdida por deterioro de 1.000.000. ¿Y cómo es el asiento? Reverso el superávit por 2.400.000, reverso el terreno revaluado, registro la pérdida por deterioro y el deterioro acumulado del valor por 1.000.000. Y ese es el ajuste al 15 de enero del 2011 del deterioro. Y el 10 de abril se vende, entonces vamos a calcular si en esa venta hay pérdida o hay ganancia. Entonces tenemos un valor del terreno actualizado de 3.500.000. Bueno, 4.500.000, que es costo. Tiene un deterioro acumulado de 1.000.000. Entonces ahora sí llegamos a los 3.500.000, que es como el valor en libros. Y lo estoy vendiendo en 2.100.000. Quiere decir que en esa venta estoy perdiendo 1.400.000. Esa sería la diferencia entre los 3.500.000 del valor en libros menos el precio de venta. Entonces, ¿cómo sería el asiento? Registro la venta por 2.100.000, perdí 1.400.000 en esa venta, reverso el deterioro acumulado y la salida del terreno por 4.100.000. Y ese es el asiento de la venta. Con esto estaríamos cerrando este enunciado, que es el número 6. Aquí comentarles que recuerden que la NIC 16 dice que yo puedo llevar los activos fijos, ya sea costo o revaluado. Si yo escojo modelo de costo, nunca puedo registrarle un superávit por revaluación a ese activo. Pero si yo escojo el modelo revaluado, yo sí puedo registrarle deterioro y debo registrarle deterioro si en algún momento ese activo sufre un deterioro, como en este caso. Primero le registré una revaluación y después le estoy registrando un deterioro. Con esto terminamos el ejercicio número 6. Y vamos a pasar al número 9. Entonces vamos a compartir el enunciado de la práctica 9. Y dice que el 10 de enero del 2012 se adquiere al contado una maquinaria por valor de 7.500.000. La maquinaria tiene un valor residual de 300.000 y se deprecia por línea recta durante su vida útil de 10 años, a partir del mes siguiente de la compra. La empresa hace cierres fiscales el 30 de septiembre de cada año. 1 de octubre del 2013, debido a un cambio introducido por el fabricante de dicha maquinaria que puso al mercado nuevos modelos más eficientes y de menor costo, la administración de la empresa cree que existe deterioro del valor de dicha maquinaria, por lo que le solicita a usted como estudiante de contabilidad que determine si existe o no dicho deterioro y su monto. Para ello se le indica que se determinó que esta maquinaria generará ingresos de efectivo de 4 millones y gastos de efectivo de 2.5 millones en forma anual durante los próximos 6 años. Y se mantiene el mismo valor residual. Valor razonable menos los costos hasta la venta. Precio de venta neto se determinó en 4 millones y medio. La empresa considera que una tasa del 15% es razonable. El 1 de octubre del 2016 se encontró que las nuevas maquinarias vendidas por el fabricante no fueron tan eficientes ni productivas como lo había anunciado. Inclusive los gastos de mantenimiento eran más altos de lo esperado, por lo que la administración de la empresa cree que pueden existir una disminución en la pérdida de deterioro, por lo que procede a hacer una revisión de la misma. Nueva información indica que esta maquinaria generará ingresos por 5 millones y medio y gastos por 4.350 en forma anual durante los próximos 6 años. Y el valor residual será ahora de 0. Valor razonable menos los costos
hasta la venta se determinó en 3.800.000. Se considera razonable la tasa anterior. Se pide los asientos de la compra y el registro de la depreciación para el 12, 13, 14 y 17. Registro del deterioro del valor si procede al 1 de octubre del 2013 y reversión de la misma al 1 de octubre del 2016. Puse cuenta de deterioro acumulado del valor. Entonces vamos a proceder igualmente a darle solución a la práctica número 9. Entonces, como en todos los enunciados, siempre nos han pedido el asiento de registro de la compra. En este caso fue por 7,5 millones. Entonces, maquinaria contra bancos por 7,5 millones. Nos piden la depreciación al 30 de septiembre del 2012. Entonces, si se deprecia a partir del mes siguiente de la compra, sería febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 8 meses. Entonces, tiene un valor residual de 300,000 y una vida útil de 10 años. 10 años y valor residual de 300,000. Entonces, la depreciación, vamos a ponerle aquí la base depreciable, que sería 7,5 millones menos 300. Esta es la base. Y ahora sí la vamos a calcular. Serían 7,200,000 entre 10 años, dividido entre 12, por 8 meses. Quiere decir que nos da un gasto por depreciación de 480. Al 2013 no hay ningún tema porque es un año completo. Entonces lo dividimos entre 10 y nos da un gasto por depreciación de 720. Y vamos ahora a calcular si hay deterioro o no de ese activo. Entonces el cálculo lo vamos a hacer acá. Este no es necesario, ya hicimos el cálculo arriba. Y para el cálculo del deterioro vamos a tener que establecer el importe recuperable. Entonces, primero calculemos el valor en libros del activo. Entonces, el costo es 7,5 millones. Y al 30 de septiembre del 2013 tenemos acumulado 1.200.000 de depreciación. Entonces serían los 480 más 7. A esta fecha quiere decir que hay un valor en libros del activo de 6,300. ¿Contra qué lo comparamos? Contra el importe recuperado. El importe recuperado le va a estar dado entre el precio de venta neto, el enunciado me está diciendo que es de 4,5 millones, y el valor en uso. El valor en uso son los flujos de efectivo netos. El enunciado me está diciendo que son 4 millones menos 2,5 millones. Eso es 1,5 millones. 6 años me está diciendo que van a ser los flujos, la tasa del 15 y un valor residual de 300. Con eso utilizo esta fórmula de valor actual y llegaría a un valor en uso de 5,800,000. Mi importe recuperable va a ser el más alto de los dos, por ende son los 5,806,000. Quiere decir que mi importe recuperable es menor al valor en libros, por ende hay una pérdida por deterioro de 493,578.
Y ese es el ajuste del 1 de octubre. Pérdida por deterioro contra el deterioro acumulado. Y hay que recalcular la depreciación. Entonces mi nuevo valor en libros va a ser los 5,806. El valor residual son los 300, ese no varía. Mi nueva base depreciable sería 5,506. Y la vida útil restante son 6 años. Entonces, para sacarlo mensual sería 6 por 12. 6 por 12. 72 meses. Y al año serían 917,000 por año. Esa sería la depreciación entonces anual al 30 de septiembre del 2014. ¿Por qué tengo una depreciación mayor aun cuando el activo está deteriorado? Porque la vida útil cambió a 6 años. Pues al cambiar la vida útil a 6 años voy a depreciar más. Y aquí hay que calcular ahora el deterioro o recuperación de deterioro el 1 de octubre del 2016. Para eso, el enunciado nos está dando de nuevo la información para calcular el valor en uso. Entonces, acá yo la voy a copiar. Entonces, los flujos ahora son de 5,5 millones menos 4,350. Eso daría 1,150,000. Se siguen manteniendo los 6 años, los 6 años y la tasa del 15%. Y el valor actual, entonces sería, con esa fórmula, nos da 4,352. Y nos dan el precio de venta menos costo de venta de 3,800,000. Por ende, escojo el más alto. Y recalculo entonces para ver si hay recuperación de deterioro. Tengo el costo del activo, que son 7,5 millones. Tengo la depreciación acumulada, que sería 2012, 2013, 2014 y 2015 y 16. Porque esto lo estamos haciendo el 1 de octubre del 16. Y el deterioro acumulado, que serían los 4,93. Quiere decir que el valor en libros actualizado de ese activo al 1 de octubre del 16 es 3,053,211. Y el importe recuperable son 4,352,000. Quiere decir que yo podría decir que estoy teniendo una ganancia de 1,298,000 de recuperación de deterioro. Pero recordemos que yo no puedo registrar revaluación, por lo tanto lo más que puedo hacer es recuperar el deterioro que tenía ese activo. Entonces vamos a calcular el valor en libros como si el activo nunca hubiera tenido deterioro. Entonces el costo hubiera sido, pues, 7,5 millones. Y la depreciación acumulada sería los 480 más los 720 y esos 720 aplican para el 14, 15 y 16. Entonces 720 por 3 años más. Quiere decir que tuviéramos una depreciación acumulada de 3,360,000 si el activo nunca se hubiera deteriorado. Y eso nos da un valor en libros sin deterioro de 4,140,000. Para un importe recuperable que ya habíamos calculado de 4,352,000. Quiere decir que en este caso habría una pérdida o recuperación por deterioro de 212,000.
Vean que estos 212.000 yo los tengo que excluir de este 1.298.000. ¿Por qué lo tengo que excluir de ese 1.298.000? Porque estos 212.000 yo no puedo registrarlos como una ganancia. ¿Por qué? Porque el activo, si nunca se hubiera deteriorado, debería estar en los 4.140.000. Y si registro estos 212, lo llegaría a 4.352.000 y me estaría pasando al modelo de revaluación. Entonces, ¿cuánto es también la diferencia entre una depreciación acumulada y la otra? 593. Esto tengo que ajustar. Aumento la depreciación acumulada en 593. Reverso el deterioro que tenía en 493. Y si sumo estos dos, me da la ganancia en reversión de deterioro, que precisamente es este 1.086.000. Y el enunciado dice que terminemos calculando la depreciación al 30 de septiembre del 17. Entonces, mi nuevo valor en libros va a ser el valor en libros sin deterioro, que es 4.140.000. Ya no hay valor residual. Y la nueva base depreciable, pues son esos 4.140.000. La vida útil restante son 6 años. Y divido entre 6 para un gasto por depreciación mensual ahora de 6.9. Recordemos que mi nuevo valor en libros es 440 porque yo no estoy reconociendo esta ganancia 212 porque no la puedo reconocer. Y ese es el ejercicio número 9. Con esto casi que tenemos todos los de la antología de revaluación y deterioro, solo queda el 8. Entonces en la próxima sesión mi video que subamos va a ser el 8 de la antología y las prácticas de capitalización de intereses de la antología, la 1. Perfecto, muchas gracias.